Listo, estamos nuevamente de Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones de la tierra. El Señor les bendiga. Traemos nuevamente una escritura poderosa, una enseñanza poderosa de la palabra del Eterno, de la poderosa semilla del Eterno, que es la bendita Torá, la palabra del Señor. Esta es de mucha edificación para el cuerpo del Mesías, aquellos que estén atrapados en diferentes situaciones, que se encuentren todavía, que sientan en algún área de su vida que se encuentran presos, encadenados, atados, ligados, etcétera, por ataduras de impiedad, por ataduras de maldad, por yugos del enemigo, etcétera. El enemigo ataca en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar los ataques del enemigo? Pues primero, sometiéndonos al Señor. Buscando la palabra, leyendo y orando. Ok, entonces, pero aún así, hay otras causas por las cuales la gente puede quedar con estas ataduras y el enemigo puede tener ahí alguna ventaja. Pero el Señor es el que vino a darnos la libertad, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor, vamos a ver ahorita cómo los espíritus malignos pueden entrar a una persona, pueden manifestarse, pueden o no manifestarse, pueden causar daño, porque hay diferentes maneras como actúa el espíritu. Puede ser por influencia, ¿verdad? Influencia la mente de la persona, le manda mensajes a su mente de que esto y que el otro. Otra puede ser también que la persona, que el espíritu entró a su cuerpo, ¿verdad? Y está ahí causándole algún daño físico, ¿ok? Causándole algún dolor, alguna enfermedad. O también en otras áreas, en la pobreza, ¿verdad? El demonio puede manifestarse y no dejar que la gente salga adelante. Pero ¿saben qué, hermanos, hermanas? El Señor nos ha dado autoridad. El Señor nos ha dado autoridad. El Señor a veces permite cosas para que uno mismo pelee sus propias batallas, para que aprendamos a hacer la guerra espiritual, ¿verdad? Porque antes no se enseñaba todo esto, hermanos, en las congregaciones. Nada más se enseñaba a alabar al Señor y cánticos, ¿verdad? Cantitos. Pero no se les enseñaba verdaderamente la autoridad que el Señor nos ha dado. Y cómo evitar que los espíritus puedan hacer lo suyo. Entonces, nosotros, ya el Señor nos rescató, ¿verdad? El Señor nos libertó. Él ya hizo la obra. Pero los demonios son mentirosos. Entonces te engañan. Puede llegar al grado que te sugestionan en tu mente para que tú creas que aún ellos tienen control sobre ti. ¿Me explico? De esa manera. Entonces, hay personas que a veces en su mente es en su mente donde los atacan. Es decir, mandan mensajes, ¿verdad? Ideas ponen. Pero a veces la gente piensa, pues si no saben, piensa que el espíritu está adentro gobernando. Y no. Son puros mensajes que mandas, ¿verdad? La mente. Para que la gente esté pensando y esto y aquello y que ya sucedió esto y que... Entonces, para tenerlo sometido, ¿verdad? Como dijo hace rato el demonio atormentado, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren venir a hacer? ¿Qué dijo Yeshua que el demonio viene a hacer? A robar, matar y destruir. En otras palabras, para causar tormento, destrucción, ¿verdad? Entonces eso ya lo sabemos. Para los que conocemos al Señor, el mundo espiritual es tan natural como el mundo natural que estamos viendo, como el físico, el material. Pero la gente que no conoce, para ellos es una sorpresa todo esto. ¿Sí? Ver que un espíritu se manifiesta o ver que dicen algo raro, etc. Pero nosotros ya cuando uno conoce, ya sabe que la persona muchas veces es que está influenciada, está mandando mensajes y está hablando lo que el espíritu le está diciendo. Pero cuando ya la gente toma autoridad, entonces ya no recibe eso. Si yo soy un cartero, ¿verdad? Y entonces, si yo soy un cartero y yo te llevo un paquete a ti y en el paquete dice granada explosiva, ¿tú la vas a recibir? No. Es que la vas a recibir, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces manda el paquete pero va adentro la granada pero sin título. No dice quién la envía ni qué trae adentro. Es para causar daño. Pero la gente lo recibe.
el paquete. ¿Me estoy explicando? Entonces nosotros no debemos de recibir los paquetes. Debemos de rechazarlos. En otras situaciones el demonio entra muchas veces por generaciones. Es decir, es un demonio generacional familiar. Se le conoce también como espíritu familiar. Vamos a ver todo esto, hermanos. Le podemos poner como título rescatados por sangre o con sangre. Rescatados con sangre. Ajá. Entonces el Señor Yeshua vino, dio su vida por nosotros, derramó su sangre y ese fue el pago por nuestro rescate. Rescate quiere decir redención. Redención quiere decir rescate. Entonces Él fue el que nos redimió, nos rescató de todas estas cosas. Bien, cuando el Señor Yeshua viene a nuestro corazón, viene a vivir a nuestra vida, lo aceptamos, Él entra a nuestras vidas y toma el señorío de nuestra vida cuando se lo entregamos y empieza a gobernar desde el espíritu, es decir, desde el ser más interior de nosotros, desde el espíritu. Ahí está la comunión con el ser humano. Pero cuando recibimos al Señor, a lo mejor nosotros ya traíamos cosas de nuestros antepasados, ya traíamos a lo mejor algunas maldiciones, ¿verdad? Como se conocen, generacionales, y se estaban manifestando ya en la vida de una persona. Por ejemplo, una persona viene cuando al Señor estando enferma, recibe al Señor en su corazón, pero la persona sigue estando enferma. ¿Por qué? Porque ella recibió al Señor en su corazón, esa persona, sí. ¿Y dónde entró el Señor? Al corazón, al espíritu, quiere decir. Ajá. Pero aún la enfermedad, el demonio, el espíritu que está ahí, está trabajando en el cuerpo físico. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que echarlo fuera, ¿verdad? Dice la palabra que tenemos que, renunciando a todo lo oculto, a todo lo sucio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Ya cuando conocimos al Señor, lo aceptamos, seguir al Señor, y después en el proceso renunciamos a toda obra del diablo. Renunciamos a todo espíritu maligno, de herencias malditas, malignas, familiares, porque son transferencias espirituales familiares. Eso es lo que se conoce como herencias malignas o malditas, o herencias generacionales de maldad. Entonces, mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿cómo es posible que este niño haya nacido así, ¿verdad? Como hemos visto, ha nacido así, de esta manera o de aquella manera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? La gente también cuando ya está grande se pregunta, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué a mi papá le dio diabetes? ¿Por qué a mí me dio diabetes? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mi abuelo? Entonces ellos van prácticamente con el doctor y les dice, es por herencia. Y es una herencia, exactamente. Ajá. Pero es una herencia, no es una herencia de enfermedad física, sino que es una herencia espiritual. Porque todas las enfermedades tienen una raíz espiritual, todas. Ajá. Es decir, hay enfermedades que uno dice, bueno, es que me pasó esto porque yo comí esto, no porque un demonio me atacó, sino porque yo comí esto malo. Sí, tú comiste eso malo, pero ¿quién está detrás de eso malo? ¿Verdad? Entonces, el enemigo va a tratar de hacer daño por todos lados. A ver, ¿por qué creen ustedes que cuando vamos a comer, por ejemplo, en la calle, o en la casa, donde sea, los alimentos se trasladan de un lado a otro, ¿sí o no? Se trasladan en qué? En camiones, entonces vienen con un montón de bacterias, ¿verdad? Y nosotros comemos en algún lado, ¿y qué es lo que pasa? Que la gente a veces se siente mal. Pero ¿qué nos dijo el apóstol Pablo? Que oremos por los alimentos. Amén.
que haremos por los alimentos. No solamente para dar gracias, sino por la oración. Los alimentos dicen que damos gracias, pero el Señor los santifica. Son santificados por la oración. ¿Qué quiere decir santificados? Que los hace puros. También cuando bebemos algo, ¿no dice el Señor en su palabra que nos ha dado autoridad, ¿verdad? Y dice que de echar fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no les harán daño. Pero ¿por qué esa cosa viene mortífera? ¿Por qué una bebida viene mortífera? Porque esa bebida mortífera, lo que contiene esa agua mala, no la puso ahí el Señor. Porque el Señor es bueno, dice la palabra. Él no le va a dar de beber a la gente un vaso de agua sucia, mala, contaminada, para que la mate, ¿verdad? Entonces, todo tipo de contaminación y lo que sea es por el pecado y la maldad, y el diablo pervirtió todo. Entonces, nosotros los hijos del Señor estamos en un mundo contaminado, y de ese mundo contaminado nos sacó el Señor. Estábamos contaminados de pecado, de maldad, de iniquidad, rebelión, transgresión, todo lo malo. Entonces, cuando venimos al Señor y le pedimos perdón, nos perdona todos los pecados, maldades en lo espiritual. Pero en lo físico, a lo mejor todavía traemos espíritus ahí. Entonces, esos espíritus tienen que ser echados. Por eso el Señor dijo, por eso están las palabras, en mi nombre echarán, o sea, expulsarán, los sacarán fuera los demonios. Entonces mucha gente piensa, y se pensaba esto, que cuando Yeshua lo recibíamos en nuestro corazón ya todo estaba bien. Ya no había demonios, he venido, ya no hay enfermedades, ya no hay demonios que te atormentan, ya no. No. De hecho, los demonios están y se manifiestan en los hijos del Eterno. ¿Por qué? Porque en un proceso el Hijo del Eterno recibe al Señor en su corazón, pero en un proceso va limpiando el Señor, limpiando, ya sea espíritus que están atormentando mentes, espíritus que están atormentando cuerpos, órganos, etc. Amén. Entonces, así es esto. No crea que ya nada más llegamos y ya, aleluya, gloria al Señor. No, yo también tuve tantas cosas que me pasaron, pero fue un proceso que el Señor fue liberándome, sanándome, etc. Pero ya tenía lo más valioso, la vida eterna, que es cuando llega Yeshua a nuestro corazón. Entonces muchos dicen, no, es que ya llegó Yeshua y ya todo se va a recibir al Señor y te va a ir todo bien y vas a estar muy... No, sí vas a estar bien, pero hay proceso. ¿Sí? Por ejemplo, ya recibiste al Señor, ahora tienes que ser liberado. Porque la persona dice, bueno, ya recibí al Señor en mi corazón, y está con la creencia de que recibir al Señor ya todo se le va a componer de la noche a la mañana, y dice, bueno, ya recibí al Señor en mi corazón, ya mañana voy a ser millonario, ya voy a estar sano, ya voy a estar libre, Entonces, ¿verdad? Ese es el cuentito que hacen. Pero cuando llegan al Señor se empiezan a dar cuenta ya de la realidad. Y entonces es cuando viene la frustración y dicen, no, pues es que no, todavía me sigo sintiendo mal de esto, y luego de aquello, y luego de lo otro, y luego de lo más acá, y de lo más allá, y empieza la quejabanza, las quejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le empiezan a decir, les contaron un cuentito de que todas las cosas iban a estar muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, a los que se van a casar, a la novia, si se van a casar en una congregación y dicen ustedes, y el Señor los va a bendecir y les va a ir muy bien, y van a estar felices como si fueran Cenicienta con el príncipe y el castillo y todo dorado, y ¡ay, qué bonito! Y les van a salir con flores aventándoles así. Pero se dan cuenta que cuando se casan y llegan a la casa, pasa un mes, pasan 2 meses, qué bonito, pues sí, curru, y están ahí, ¿verdad? Como los pichones, dándose besitos así, pero al rato hay pichones que son bien peleoneros, ¿eh? Salen plumas por todos lados. Bueno, así es el matrimonio, lo que pasa es que no entendieron. Y entonces dicen, no es que tú, es que yo, no es que Juan Camané, y que no sé qué. Y entonces
se pelean entre ellos, pero la pelea no es con ellos, entre ellos, la pelea es con el de afuera, pero el diablo dice, está en medio, dice, no hombre, mira lo que te dijo, no hombre, ¿qué hace caso? Mira, dejó los calzones tirados ahí y ni los recoge. ¿Sí o no es cierto? Y luego el otro, no, mira, no hombre, esa vieja no sabe ni calentar agua, se le quema. Y el diablo bien sonriente, bien contento ahí. ¿Por qué? Pero cuando la gente empieza a avanzar, el Señor se da cuenta que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Ah, ya me cayó el 20. Entonces eras tú, hijo de Satanás, y te vas contra él. ¿Me entiendes? Pero al principio no, obviamente la gente no entiende, porque pues apenas están. Y en muchas congregaciones no se enseña esto, entonces, pues nada más, hermano, usted siga orando, usted siga pidiéndole al Señor, y el otro está clame y clame, Señor, ayúdame, y están orando y el diablo está pum por la cabeza con un palo, y pum por las costillas con otro, y más dándole, haciéndolo pobre, enfermándolo, destruyéndolo, ¿me entienden? Oponiéndosele. Y la gente clámele. Como Moisés cuando llegaron y oye, aquí está el mar, y allá vienen los egipcios, allá viene Faraón, el diablo, ¿qué hacemos? Nos van a destruir. Señor, y el Señor dice, ¿qué? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano derecha? ¿Qué te di yo ahí? ¿Qué te dije que era eso? Autoridad. Ah, pues te di la autoridad. Estira la autoridad, ejerce la autoridad, dile al mar que se abra y se va a abrir. ¡Pum! Le hizo así, ¡paz! Y el mar que se abre en dos. Los egipcios desde lejos se quedaron así, pero aún así dice, aunque vieron que el mar se abrió así, era tanto su coraje de los egipcios, de Faraón, o sea, de los demonios simbolizados, ¿me está entendiendo? De que dijeron, no, vieron que el pueblo pasó entre el mar, el pueblo de Israel llegó al otro lado y dijeron ellos, no, porque es que nos van a ir, vamos a ir a destruirlos. Y ahí van. Y Yahweh le estaba tendiendo la camita nada más. Y cuando se metieron a medio del mar, ahora extiende tu vara, Moisés, o sea, tu autoridad, que el mar vuelva a su cauce. Nuevamente el mar y los ahogó a todos. De hecho, hay evidencia de eso, porque no creía la gente en la Torah, en la palabra, muchos incrédulos, pero ya se están encontrando los carros que estaban hundidos ahí, ruedas de carruajes, se quedan con la boca abierta, porque muchos dicen, no, ¿cómo es que se va a abrir el mar así? No, eso es muy fantasioso. ¿Cómo se va a abrir el mar así? ¿Se cree que para Yahweh es difícil? Son tan ignorantes, no pueden ver el sol, la luna, las estrellas. O sea, eso se llama incredulidad y terquedad, necedad de no creer en el Señor. Bueno, entonces, lo mismo el diablo aprovecha eso, la necedad, ¿verdad? Que no creen. Hay congregaciones donde dicen, no, ni menciones al diablo aquí porque, ay, nanita. Y no hacen guerra espiritual. Ay, hermano, ¿qué sería de nosotros si no hiciéramos guerra espiritual, si no oráramos así, si no conociéramos lo que nos ha dado el bendito sea? ¿Cómo estaríamos? Si así algunos andan arrastrando la cobija, levántese en el nombre de Yeshua. Ejerce la autoridad. Amén. Entonces, vienen los espíritus, entran a la persona, ¿y de dónde vinieron? Mire usted, vamos a ver de dónde vinieron algunos espíritus. Salmo 58, versículo 3, y vamos, para que usted vea ahí cómo a veces la gente dice, pero ¿por qué me llegó esto? ¿Y por qué le llegó esto al niño? ¿Y por qué pasó esto?
Entonces el Salmo 58 nos da la razón, nos da el porqué de que a veces a los niños y por qué a las personas ya grandes y no se nos explica por qué les están viniendo cosas. Muchas veces en las congregaciones se ora para echar fuera el demonio que lo está atormentando en ese momento y todo, pero no se va a la raíz. A veces son causas de transferencias espirituales de generaciones que vienen de generación en generación. Entonces, Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que sea, que el encantador sea. Entonces hasta ahí. Se apartaron los impíos ¿desde dónde? Desde la matriz. Desde que fueron concebidos, se apartaron. Pero ¿cómo un bebé ahí se va a apartar? Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo van a hablar mentira a los niños desde que nacen? No, lo que el Espíritu nos está diciendo es, ellos vienen con estas cosas ya de generación. Fueron transmitidas por herencias malignas, es decir, herencias familiares malignas. Y muchos niños nacen eso. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a crecer? Y tú dices, pero si era un niño muy bueno, yo lo veía de chiquito. Y ya cuando está grande se le empieza a manifestar. Y dice la palabra aquí, el versículo 4, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. ¿Sabes por qué? Porque desde sus antepasados no les gustó oír la palabra del Señor. No quisieron nada con el Eterno. Y a veces te pregunta la gente, pero ¿por qué Dios es tan malo y le hace esto a los niños? Dios no se los hace a los niños, Yahweh no es malo. Él dijo, vendrán estas maldiciones sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, es decir, lo que está diciendo aquí, de los que no quisieron oír, cerraron sus oídos para no oír mi palabra. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que sea el encantador. ¿Ok? Es decir, por más hábil que hay gente, hermano, que yo les he tirado un super sermón, una super palabra, me tardo rato enseñándoles y diciéndoles, y aún así no quieren entender la palabra, no quieren. Nada más, algunos hasta me dicen, lo oigo por respeto. O sea, en otras palabras me está diciendo más porque, pues, pero no porque yo quiera oír la palabra, o sea, así de plano. Entonces, pero ellos piensan que no va a haber consecuencias. La gente toda debería saber esto y es triste ver esta situación. ¿Qué hace el demonio? Le aplaude, muy bien, ¿cómo es que vas a ser libre de eso? Esos son puros religiosos. Yo no existo. Es lo que les dice el diablo. Yo no existo. Yo soy una fantasía. Son mitologías. Y la gente se lo cree. No existe el diablo. No. El infierno tampoco existe. El infierno es aquí en la tierra. Vean lo que dicen. Aquí estamos pagando el infierno. Cierran su oído. ¿Qué es lo que pasa? Cuando procrean hijos, ellos nacen así, se apartan desde la matriz. Es decir, ya traen ahí no solamente los genes físicos, ¿verdad? Sino los genes espirituales. Y lo que les expliqué la otra vez. Usted dice, pero ¿por qué este niño se veía tan bien y por qué ahorita ya es homosexual? ¿Por qué es lesbiana? ¿Por qué es un asesino? Me acuerdo ahorita de una palabra que dice en el libro de Job. Son hijos de viles, más bajos que la misma tierra. Tremenda palabra que suelta el Señor a través de Job ahí. Hijos de viles, más bajos que la misma tierra. Entonces, ¿qué es eso, hermanos?
Mire, mucha gente dice, no, es que es la persona. No, sí. Pero ¿sabes qué? Es la persona que pone su parte, pero hay un maldito demonio ahí atormentando a esa persona. Mire lo que dice, si no fuera así, si no fuera que el diablo no hiciera nada y que no tuviera ningún poder y que no nos preocupáramos del diablo, no diría esto. Mire lo que dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Lo voy a leer, anótelo, y usted lo lee si no lo encuentra ahorita. Dice así: todo aquel que es nacido de Elohim, o sea de Dios, no practica el pecado. O sea, cuando uno nace del Señor ya no practica el pecado. Porque la simiente de Elohim permanece... No, perdón, estoy me brinqué, es en el 8 y luego leemos eso. Dice el 8, el que practica el pecado es ¿de quién? Dice ahí, del diablo. El que practica el pecado, dice ahí, es del diablo, es decir, ya tiene el control el diablo sobre esta persona. Pero está hablando de quién. Escuche bien, abra el oído, del que practica el pecado. Recuerden lo que significa practicar. Practicar es cuando un futbolista va todos los días a entrenar. Pecado es cuando nosotros pecamos y luego no nos arrepentimos y queremos, ya no lo quiero hacer, y a los 3 días lo vuelves a hacer, y a los 6 días lo vuelves a repetir. Eso es practicar el pecado. O sea, ser constantes en algo. Porque hay pecados, todos podemos pecar de repente sin querer, ¿verdad? Se nos resbala, se nos chispotea y de repente nosotros se nos va y ya. Pecamos y pues nos arrepentimos, pero ya no volvemos a hacerlo. Entonces, si no fuera que el diablo, si no fuera cierto que hay demonios y que hacen daño y todo esto, como la gente no cree por ignorancia, no diría eso, diría, el versículo 8 dice, porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice esto, para esto apareció el Hijo de Elohim, para esto, para deshacer las obras del diablo. ¿Está entendiendo? Si no hubiera obras del diablo, ¿para qué aparece Yeshua? Dice para esto, especificándolo, para esto. ¿Para qué apareció? ¿Para qué vino Yeshua? Porque estaba viendo que el diablo estaba haciendo pedazos a la gente, hermano. Hermana, si no viene él, acaba y arrasa con toda la humanidad. Para esto, dice, para esto apareció el Hijo de Elohim, Yeshua, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Tormento mental, enfermedades, pobreza, miseria, destrucción de hogares, asesinatos, etcétera, etcétera. Pecado, maldad, iniquidad, todo ello. Para esto apareció. Entonces está diciendo en otras palabras, el causante de todo lo que está pasando es el diablo. Por eso dices que tuvo que venir Yeshua. Porque si no hubiera diablo, ¿qué necesidad de que venga Yeshua? ¿Estamos entendiendo? Para esto apareció Yeshua, para deshacer las obras del diablo. Dice que son obras del diablo. Porque fíjese el versículo lo que dice primero. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué practica el pecado la persona? Porque el demonio que está ahí lo está incitando a hacerlo. Un adúltero adultera y dice, ay, ya no, porque se me fueron las patas, ya no lo voy a hacer. ¿Sí? Pero al rato, a la semana otra vez. Y después, el que fornica, el fornicario igual. Otra vez y otra vez. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque él puso su carne, ¿ok? Está blandita para el diablo, ahí trabaja, ahí la moldea, ahí obra, ahí hace obras. ¿Para qué? Para que la persona esté bien atada. Y la manipula. Por eso dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué practica el pecado? Porque el diablo lo tiene controlado. Y le dice, si no se dieron cuenta la primera vez, la segunda tampoco. Pero bien listo, nadie te va a ver. ¿Verdad?
Lo mismo en la droga, lo mismo en el alcohol, etcétera. En todas las situaciones. Se engaña y lo tiene controlado. Por eso dice, bueno, ¿está controlada la persona? ¿Está destruyendo a la humanidad? Dijo Yeshua, yo voy a ir, yo voy. Envíame a mí, yo iré. Y vino. Tomó cuerpo de carne, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. ¿Para qué apareció? ¿Qué dice aquí Juan? Para deshacer. No queda ni rastro. Deshacer quiere decir que nada quedó. Deshacer las obras del diablo. Entonces, a los que no creen que los demonios y que dicen que ese nomás está hablando de demonios y nada más creen demonios, pues hermano, hermana, si no crees en eso es porque ya un demonio te está engañando. ¿Sí? La gente que no cree en demonios es porque ya está engañada. La gente que no cree que los demonios causan enfermedad es porque ya está engañada. Es un demonio el que lo está engañando. La persona que está engañada, pues obviamente no se da cuenta que está engañada, porque engañado quiere decir que no sé que estoy engañado, que estoy en un error, que estoy siendo manipulado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el diablo se da gusto haciendo y deshaciendo. Entonces, se apartan los impíos desde la matriz. Desde la matriz. Echando mentiras desde la matriz. ¿Cómo va a salir un niño si ni sabe ni hablar? El Señor nos quiere revelar, quiere poner a pensar y dice, no, lo que pasa es que lo que te estoy diciendo es que ese niño ya viene con esos genes malos, tanto en la sangre como en lo espiritual. Esos genes son genes de homosexuales, genes de asesinos, genes de engañadores, genes de drogadictos. ¿Me está entendiendo? Pero la misericordia y el amor del Señor fue tan grande de Yahweh que dijo, voy a ir, me voy a tomar forma de hombre y me voy a manifestar como Yeshua. ¿Para qué? Para deshacer todas las obras del enemigo. Era necesario que viniera Yeshua. Para esto apareció. O sea, está diciendo, el motivo por el cual vino Yeshua es este. Porque hay un diablo suelto, muchos demonios, y se están aprovechando de la gente, pero yo voy a venir, me voy a presentar a la gente, todo aquel que me reciba lo voy a liberar, lo voy a limpiar, lo voy a sanar, lo voy a levantar y lo voy a enviar a que también él vaya a echar fuera demonios, que haga mi obra en la tierra. ¿Cómo deshace las obras del diablo el Señor? Nada más porque le digo, yo te recibo en mi corazón, amén. No, a través de nosotros. Somos extensiones de Él y Él nos usa para ir y deshacer en el nombre de Yeshua las obras del diablo. Amén. Entonces, mire, vamos a ver cómo, más claro se ve aquí cómo cosas tanto físicas, tanto costumbres como espirituales se transfieren a los hijos. Vayas a ver Primera de Pedro. Ahí están unos 2 libritos para atrás. Primera de Pedro, capítulo 1. Y va usted a ver el versículo 17 en adelante, vamos a leerlo para tomar contexto. Y se invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, conduzcas en temor de Yahweh, sabiendo que fuisteis, mire lo que dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Tú ya fuiste rescatado de la vana manera de vivir, ¿verdad? Pero ¿de quién recibiste esta vana manera de vivir? Mira lo que dice ahí. La cual recibiste de vuestros padres. ¿Por qué crees que a veces nace la persona así? Tanto por costumbre como genéticamente como espiritualmente lo recibió de sus padres. ¿Por qué cree que nace una persona apartada del Señor? Como vimos hace rato, se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Por qué cree usted? Porque aquí dice la palabra, sabiendo que fuiste rescatados
de vuestros padres. Digo, que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no fuiste rescatado ni con dinero, ni con joyas, ni con nada de eso, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. ¿Está oyendo? ¿Qué fue lo que pasó? Está muy claro en el versículo 18. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Qué es vana manera de vivir? Nos gustaba andar en el mundo, nos gustaba hacer pecado, maldades, etcétera, apartados del Señor. Pero, ¿por qué lo hacíamos? Como vimos en primera de Juan 3:8, practicábamos ese pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, éramos del diablo. Él nos controlaba. Los espíritus nos mandaban para que nos controlaran, para que fueran alcohólicos, para que fueran prostitutas, para que fueran traicioneros, infieles, adúlteros, fornicarios, para que fueran mentirosos, ladrones, drogadictos, pendencieros, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿De quién lo recibieron? Dice ahí, de vuestros padres. Gracias a Yahweh que me enseñó eso y le doy las gracias. Que me libró de la vana manera de vivir que me enseñaron mis padres. ¿Cómo me la enseñaron? No me dijeron, tómate esta botella de alcohol, tómate esta cerveza. No me lo dijeron así literalmente. Pero con sus ejemplos, yo fui adquiriendo esas vanas costumbres, esa vana manera de vivir. Eso fue transmitido por mis padres, por nuestros padres fue transmitido. Pero cuando llega Yeshua, dice que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y ya vimos, es decir, mire, imagínese usted una película. Estamos a punto de ser destruidos. Estamos atrapados. Estamos encarcelados. Y vamos a ser ejecutados por el enemigo. Entonces, alguien ve, el Señor ve y decide descender. Es como una película, es nuestro héroe, que viene el héroe a rescatar a los que están presos, a los que el malo les quiere hacer daño. Es como cuando alguien está secuestrado por unos secuestradores y llega la policía, llega la autoridad y lo rescatan. Fuimos rescatados ¿de qué? De esa vana manera de vivir, la cual fue, prácticamente aquí dice, fue heredada por sus padres. Porque vimos el ejemplo, cómo se comportaban, o porque lo transmitieron, porque ellos hicieron cosas malas y se transmitió a nuestras vidas por generación, por medio de los genes. Y vino la transferencia espiritual, se transfirió. Eso se llaman espíritus familiares, generacionales. Y usted después ve el fruto de lo que sale ahí. Dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice aquí que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Desde antes de que se fundara el mundo, porque Yahweh sabe todo. Yahweh sabe que iba a venir el diablo, iba a destruir todo esto, iba a empezar a destruir a la gente. Entonces Él proveyó un cordero para salvación, para rescatarnos, y es Yeshua. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el Señor está diciendo que hay espíritus que vienen a atormentar a las personas. Ahora, ya conocemos cómo entraron, ahora sabemos que tenemos autoridad. ¿Qué dice en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 19?
he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Amén. Entonces, si eso dice Yeshua, es porque Él nos ha dado esa autoridad. ¿Sí? Aunque los espíritus se resistan, y aunque los espíritus digan no, y aunque los espíritus digan esto, y no me voy, y me resisto, y aquí me voy a quedar en esta casa, y aquí voy a seguir robando, matando y destruyendo. Ellos son pura labia, ¿me entienden? Es lo único que pueden hacer. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Con la lengua. ¿Por qué no llegó y la destruyó y la enredó y la mató? ¿Por qué no pudo? Porque estaba cubierta con la presencia del Señor. Así nosotros estamos cubiertos con la presencia del Señor, pero no debemos de permitir que nos engañe, porque la serpiente, para poder tener control sobre nosotros, nos engaña. Entonces nuestra mente es la mente del Mesías, está blindada. A mí me dijo ese Señor, porque a mí el diablo me quería volver loco. ¿Se acuerdan que ya les platiqué en aquellos tiempos, iba a ir a parar al manicomio? Me atacó tanto el diablo, me atormentó tanto, pero el Señor me enseñó la palabra y me dijo: he puesto tu mente como de hierro. O sea que te tira dardos el diablo y no, tú lo resistes. No acepto eso, ya sé que son tus porquerías, las quiebro en el nombre de Yeshua HaMashiach. No acepto. Cancelo toda flecha, lanza del diablo. Amén. Bueno. Y mire usted cómo el Señor nos dice que verdaderamente nos ha dado autoridad. Vamos a ver un versículo, un pasaje rápido aquí acerca de Abraham, de Jacob. Recuerde que en ese tiempo todavía no venía Yeshua. Estamos hablando de Jacob, ¿verdad? De donde salieron las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo también una pelea con un ser. Los cristianos creen que este ser con el que se peleó era Dios mismo, ¿verdad? Porque hasta hacen mensajes que dicen: no te suelto, Señor, hasta que me bendigas. Dicen: se le apareció Dios ahí, se le apareció el Señor. Bueno, es que aparentemente eso dice ahí, aparenta en esa escritura que vamos a ver ahorita en ese pasaje que era Dios, pero la escritura nos revela que no era Dios, o sea que no era Yahweh, era un ángel. Era un ángel, pero no era un ángel del Señor, era un ángel que era la cobertura espiritual de Esaú. Esaú era malo. Esaú recuerda que traía odio, coraje contra Jacob porque le había quitado la bendición, quería matarlo. Esaú quería matar a Jacob, por eso es que Jacob huyó. Bueno, ya sabemos la historia, llega con Labán, después ya sale de allá con Labán y viene de regreso. Y ahí en ese regreso, cuando viene de regreso, le avisan que Esaú viene al encuentro. Jacob trae una cobertura poderosa porque él era adorador del Señor. Jacob trae una cobertura de un guerrero, de un malaj, de un principado poderoso, pero Esaú también trae uno malo. Del mismo vuelo que el que trae Jacob. Pero recuerden que dice la palabra que las tinieblas nunca prevalecen contra la luz, sino que la luz prevalece contra las tinieblas. Váyase usted a ver Génesis 32. Génesis 32. Y vamos a ver del versículo 22 hasta el 30. Génesis 32. Del versículo 22 hasta el 30. Dice así: y se levantó aquella noche, o sea Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, o sea el ángel dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré
si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel, hermanos, quiere decir el rostro de Elohim. Pero aquí Elohim no está hablando del Dios Todopoderoso, porque Elohim también se les decía, de vez en cuando se les dice a los malachim. Ajá. Bueno. Porque dijo, o sea, Elohim quiere decir autoridad. Ajá. Dice, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces, hermanos, miren, vamos a ver lo que dice en el versículo 24. Así quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó Jacob? Estaba solo. Y de repente dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿De dónde salió este varón? Todavía era de madrugada, todavía estaba oscuro. Le salió este, entre comillas, varón, ¿verdad? En hebreo es Ish. Recuerden que los ángeles también se presentan, hay ángeles que se presentan como varón, Ish, Ishim, los Ishim. Se presentan como hombre, o sea, se manifiestan. Como varios pasajes que vienen en la Biblia que se manifestaron, bueno. Y cuando el varón vio que no podía con él, no podía con Jacob. No podía con Jacob, era un malach, pero del otro lado, porque esta era la cobertura de Esaú. En la cobertura, cuando vio que Esaú, o sea, el demonio que vio que Esaú, que Jacob venía, se adelantó para destruirlo. Pero Jacob era un guerrero de Yahweh. Él buscaba al Eterno, él era siervo del Señor. Y Esaú no, Esaú traía rencor, coraje en su corazón. Entonces, según lo que tú traigas, va a ser tu cobertura. ¿Me estás entendiendo? Si tú traes coraje, rencor, resentimiento, ira, vas a traer un demonio, un espíritu malo, una cobertura mala. Pero si tú traes la Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad en tu vida, la Shekinah, la presencia divina, tú vas a traer una cobertura del Altísimo poderosa. Entonces se viene, ¿y qué es lo que hace? Lucha con Jacob, ¿verdad? Aquí lo vemos en el sentido espiritual también, lo podemos ver de esta manera. Tú y yo, como Jacob, somos guerreros, somos adoradores del Señor y tenemos autoridad. Y Jacob estaba solo. Él no fue con el pastor, ay, voy con el pastor para que me ayude, ay, voy con fulano para que me ayude, ay. Ya había sido probado él, ya había estado trabajando con Labán, que era hechicero, ya había estado ahí, él ya conocía, pero a él no le hacía daño nada de eso. Porque él buscaba en su tienda, o sea, en su casa, buscaba al Señor siempre. Él era adorador, él seguía al Señor, entonces tenía una cobertura poderosa. Aunque lo trataron de robar, de hacer daño, etcétera, no pudieron con él. Porque cuando se vino de la casa de Labán lo persiguió, porque se vino sin decirle a Labán, porque Labán lo veía ya con malos ojos, porque Yahweh lo había bendecido a Jacob, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y le había quitado casi todo el ganado a la buena. Entonces se enojó y lo fue a perseguir, pero cuando venía Labán persiguiéndolo para matarlo, dijo en la noche, en un sueño, se le apareció el Señor a Labán y le dijo, nada más que te atrevas a hablar mal a mi siervo, nada más de que te atrevas a hablar mal a Jacob, te voy a matar a ti, vas a ver. Entonces Labán, cuando le habló el Señor, dijo, no le voy a hablar mal.
¿Qué era que no le hablara mal? ¿Qué significaba que no le iba a hablar mal? Significaba que, miren, Labán conocía de hechicería, le iba a echar conjuros, lo iba a maldecir. Y Yahweh sabía que tenía poder ese demonio para poder enviarle, o sea, contratiempos, demonios que lo obstruyeran, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que le dijo el Señor, guárdate de hablarle mal a Jacob. O sea, el Señor mismo le cayó la boca. Así, cuando alguien quiere hablar contra nosotros, la chonjará, maldiciones, etcétera, nosotros cancelamos todo eso en el nombre de Yeshua. Bueno, llega él ahí, se pelea y se da un buen tiro con este ángel. Se da un agarre, un agarrón fuerte. De tal manera que en el versículo 25 dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Mira, hermano, hermana, el demonio, tú te tienes que parar firme como Jacob, ¿ok? El demonio se va a dar cuenta, va a llegar el momento en que dice, no puedo con él, no puedo con ella. ¿Me está entendiendo? ¿Y por qué? Porque la palabra dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dice, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, lo tocó en el encaje. Y dijo, déjame, raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cómo? ¿Cómo es que lo va a bendecir? ¿Un espíritu contrario? Ahí le pusieron bendice, no significa que lo va a bendecir con una bendición de Dios, sino que va a reconocer que el que tiene la primogenitura es él y no Esaú. Porque esta cobertura quería tener la primogenitura. Porque se acuerdan que la primogenitura se la había quitado Jacob por un plato de lentejas, la dejó Esaú. Él la dejó. O sea, despreció la bendición del Eterno. La primogenitura, porque la primogenitura es del primero. Pero ahora imagínense cómo con ese espíritu malo va a quedar como primogénito. No, lo agarró Jacob y estaban trenzados ahí. Esto significa trenzados para nosotros en el mundo espiritual, en lucha espiritual, ¿me entiendes? El diablo que no y tú que sí te vas, el diablo que no y que te vas. El diablo te dice, no reconozco que tú eres más que yo, reconoces porque conmigo está el Mesías. Yo soy hijo del Altísimo. Yo tengo la bendición, es mía, me pertenece legalmente. Es lo que le estaba diciendo Jacob. Estaba diciendo, no, sí te vas a ir. Estás chillando porque te quieres ir, pero estás llorando, pero no te vas a ir hasta que me bendigas, o sea, reconozcas que yo soy el primogénito, tengo la primogenitura, la bendición me pertenece a mí. Obviamente el diablo no quería, se oponía, se te va a oponer a tu bendición. Pero nosotros fuimos rescatados, hermanos, con la sangre preciosa y nos dio autoridad el Señor. Entonces fíjese, luego dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejo si no me reconoces que yo soy la autoridad, la cabeza. Y luego le dice en el 28, digo el 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. O sea, aquí tienes que reconocer que ya no soy Jacob. Jacob significaba el que suplanta, el que de repente hacía una transilla por ahí. Y el 28 le dice, y el varón le dijo, está bien, no se dirá más tu nombre suplantador, Jacob, sino Israel, el que pelea con Elohim o Elohim pelea con él. Es decir, o sea, le da fuerzas para pelear Elohim. Elohim está con él para pelear. Así con nosotros está Elohim, ¿me entiende? Elohim lucha, es decir, Elohim pelea con nosotros contra el enemigo. Por eso Jacob sabía que no estaba solo. Recuerda que el primer paso que les di para ustedes para la guerra espiritual, número 1, saber que Yahweh siempre está con nosotros todos los días, Yeshua hasta el fin del mundo. Bueno, el 28 dice, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido.
Ahí le pusieron Elohim como con Dios Todopoderoso. No, no es Dios Todopoderoso, porque imagínense, va a luchar un hombre con Dios, ¿no? Entonces, ellos lo quisieron trasladar también, los que inventaron eso de que era Dios, que luchar con Dios en oración y que estar, bueno, no, o sea, está equivocado, ¿verdad? Pero es un sentido que ellos le dieron espiritual. Porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Somos más que vencedores en el nombre de Yeshua, hermano. Peleamos con hombres y vencemos. Es decir, no peleamos a golpes, sino peleamos con nuestros testimonios, peleamos con nuestra conducta, con nuestras costumbres sanas, limpias, puras. Peleamos con los Elohim, es decir, con las autoridades demoníacas. Eso significa. Porque Elohim también se le daba el nombre a los dioses paganos. ¿Ah? Pero nosotros es el Elohim de Jacob, el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces le dice el 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Por qué le dijo esto? Porque Jacob sabía quién era, sabía qué demonio era la cobertura de Saúl. Por eso le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? O sea, ya sabes quién soy. Como cuando Yeshua llegó con el que tenía la legión, ¿qué le dijo? Yeshua, ¿recuerdan? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el demonio? Está bien, déjame ir a los cerdos. Buscó a los cerdos, porque siempre van a buscar los sucios. Dice, y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Está bien, te reconozco, estoy vencido. Reconoció el demonio, tu bendición es tuya, no te la puedo quitar. Reconozco que tú eres la cabeza, tú eres el primogénito. Señor nos dio a nosotros la primogenitura, dice la palabra, nos hizo primogénitos. Dice el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. O sea, se agarró cara a cara con y fue librada mi alma, o sea, vencí yo al enemigo. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Entonces, bueno, ahora ahí muchos los cristianos creen que es Elohim el que peleó ahí con él, creen que es Dios. Dicen, y yo le dije a Dios que me bendijera y me bendijo. No le está pidiendo a Dios que lo bendijera. Está usando Jacob la autoridad de decirle, tienes que reconocer que yo. O sea, ahí es diferente de que Dios lo bendijo a que yo le estoy diciendo al diablo que tiene que soltar mi vida, mi hogar, mi familia y reconocer que yo estoy por cabeza, yo estoy por encima de él, yo tengo autoridad sobre él y que yo lo piso, lo aplasto y lo echo fuera en el nombre de Yeshua. ¿Me entiende? Vamos a ver cómo si era un ángel, no era Elohim, para que después usted sepa y le explique a la gente que no sabe esto. Oseas capítulo 12. No pierda ahí donde está en Jacob. Oseas, ahí donde está en el libro de Génesis, no pierda. Váyase al libro de Oseas y el capítulo 12. Oseas capítulo 12 dice así. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, versículo 3 al 5. En el seno materno, está hablando de Jacob, tomó por el calcañar a su hermano. ¿Recuerdan que venía tomado del talón de Saúl? Porque le dijo, hey, no, Saúl quiere salir primero, pero el primogénito soy yo. Luego dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció, ¿a quién? Al ángel. No era Elohim, ¿qué era? Un ángel, dice. Venció al ángel y prevaleció. Quiere decir, lo dominó. Prevalecer quiere decir tomar dominio sobre otro. Tomar el control y someter a otro. Lloró. No está diciendo que Jacob lloró. ¿Quién lloró? ¿Recuerdan lo que dijo el ángel? Ya suéltame. Está rayando el alma. Hizo llorar al ángel, hermanos. Hizo llorar a este malán del enemigo.
¿Sabes qué, hermano, hermana? El diablo te ha hecho llorar mucho, ¿sí o no? Tanto que ha hecho llorar a la gente el diablo, hermanos. Es el diablo el que ha causado tanto dolor, tanta aflicción y angustia, tantas lágrimas, tanto lloro. Por eso Yahweh dice en su palabra en una parte en el libro de Jeremías: dale de beber de la copa de mi ira, dale el doble, págale el doble. Está bien enojado Yahweh porque ve cuando a sus hijos el diablo los está atormentando, y sus hijos pensando que es él. A veces hasta sus hijos piensan que es él. Yahweh, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué me haces esto? A veces le dicen, no, no es él. El diablo ha sacado lágrimas a la gente, con pobrezas, con muertes, con enfermedades, con destrucción, robándolos, destruyendo sus hogares y sus familias. Ha sacado lágrimas, hermano, pero es hora de que te levantes en el nombre de Yeshua. Es hora de que te levanten en el nombre bendito y sagrado de Yeshua. ¿Me está entendiendo? Y que ahora al que le toque llorar es al diablo y a los demonios. A veces cuando estoy llorando por alguien, estoy haciendo una liberación. ¿Ha oído cómo llora? Y a veces la gente se queda engañada. Los que no saben piensan que es la persona que está llorando. No, el que está llorando es el demonio, porque está siendo atormentado y sabe que se va a ir, y saliendo sabe que lo van a castigar los propios demonios del demonio mayor. Por eso lloran. ¿Por qué te va a seguir haciendo llorar? ¿Por qué te va a seguir teniendo cautivo, cautiva? ¿Por qué? Levántate como Jacob. Pues si era Jacob, no estaba Yeshua. Ahora nosotros tenemos mayor autoridad en el nombre de Yeshua. Ahora tenemos fluyendo en nuestras vidas el poder de Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Ahora tenemos el poder de la palabra revelada. Y vivimos una vida de obediencia al Eterno. Entonces, dice, venció al ángel, el versículo 4, y prevaleció. O sea, lo dominó al ángel. Lloró, ¿y qué le hizo el ángel? Le rogó. Le rogó. ¿Ha oído cómo lloran los demonios? Sí los ha visto, ¿verdad? Cuando está orando, ¿qué dicen? Ya déjame, no me hagas esto, no, te ruego, no quiero ir ahí. ¿Por qué? Porque ellos también sufren. En el mundo espiritual es un sufrimiento espiritual. Es como lo terrenal se siente en lo carnal, en lo físico se siente sufrimiento físico, así en lo espiritual. ¿Por qué? Se han dado gusto destruyendo a la gente, hermanos. Por esto lo que vimos desde el principio. Entonces Yeshua vio todo esto. Se encendió la ira de Yahweh contra sus enemigos. Dice, por eso dice en uno de los salmos: levántate, Yahweh, y sean esparcidos tus enemigos. Elohim de las venganzas, levántate. ¡Wow! ¡Qué salmos tan tremendos! Ahí no estaba de que, ay, Señor Elohim, por favor, ayúdame. Ahí no estaba así. Elohim de las venganzas, Yahweh, levántate. Da el pago a tus enemigos, a los soberbios. Y los demonios, cuando empiezan a temblar, dice, entonces humo subió por su nariz de Yahweh, salió humo de Yahweh. Estaba bien enojado Yahweh, le salía humo, llamas de fuego, carbones ardientes, dice la palabra. Imagínense usted esa manifestación. Son ejemplos que nos da para ver cómo siente el Señor cuando están causándole los demonios daño a una persona. Por eso sale, dice, puso una como escalera y descendió. Y desciende también sobre las alas del querubín. O sea, viene en su carroza con millares y millares de ángeles. Entonces, eso, usted lo conoce y usted tiene que ejercer ese dominio y esa autoridad. Porque Yeshua se lo dijo que ya lo hizo él y ya le dio la autoridad a usted. Dice, no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque el enemigo, dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló
y allí habló con nosotros. Entonces, Jacob hizo llorar al ángel. Imagínense el poder espiritual. Era un guerrero de oración. Era alguien que seguía las misbot, los mandamientos del Eterno. Andaba en una vida recta, íntegra. Era un varón de Elohim, no tenía rencor en su corazón. Él no quería hacerle nada a Esaú. Al contrario, Esaú le tenía mucho coraje y lo quería matar. Pero cuando él venció a esa cobertura de Esaú venía a su encuentro. Pero ¿qué creen? Cuando ya llegó a encontrarlo, llegó bien mansito, bien sedita, ya no tenía coraje, ya no tenía rencor. ¿Por qué? Porque Jacob había orado, había vencido a la cobertura de Esaú. ¿Me está entendiendo? Lo voy a parafrasear y lo voy a hacer en sentido espiritual. Estaba orando: Señor, toca el corazón de mi hermano. Señor, toca el corazón de mi hermano. Libértalo de esa cadena, de esa atadura. Quita todo odio, quita todo rencor, quita todo resentimiento, Padre. Yo amo a mi hermano, Señor. Él me quiere matar, pero yo no. Yo soy hijo tuyo, Señor. Yo amo a mi hermano. Estaba orando. ¿Y qué fue lo que pasó? Venció al ángel. Y cuando ya fue vencido el ángel, atado, amarrado, sometido, llegó Esaú y ya no llegó con coraje. Esaú lo abrazó, se abrazaron y se dieron un beso. ¿Por qué? Porque hay que saber que el que viene a robar, matar y destruir es el diablo, y que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Y que el que viene a oponerse te lo dice claramente en la escritura el apóstol Juan, el que se recargaba en el pecho del maestro, el apóstol Juan, a quien se le dio la revelación del Apocalipsis. Ese apóstol es el que te dice: para esto apareció Yeshua. Es decir, tú supiste que ya vino, tú supiste que ya dio su vida. ¿Por qué crees que vino? ¿Por qué crees que vino? Dice: vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya, bendito es el Eterno. ¿Cuántos lo aman? Bien, yo creo que aquí la paramos. ¿Está entendible? Tenemos que ejercer ese dominio y esa autoridad. Y saber que no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu de Yahweh. Y saber que la lucha que tengo no es de que te tienes que ir, diablo, te tienes que ir, no. Y hacer un aspaviento y gritar, no. Yo ya sé que tengo autoridad. Yo ya sé que Yeshua vino a deshacer las obras del diablo. Yo ya sé que puedo aplastar serpientes, escorpiones. Yo ya sé que puedo atar y puedo desatar. Yo ya sé que el diablo apareció para hacer destrucción, maldad y todo lo que quiera hacer, pero sé que apareció Yeshua para deshacer esas obras del diablo. Yo ya sé que las obras del diablo son enfermedad. Yo ya sé que las obras del diablo son pobreza. Yo ya sé que las obras del diablo son destrucción. Yo ya sé que las obras del diablo son división de familias. Yo ya sé que las obras del diablo quieren destruir el ministerio. Yo ya sé que las obras del diablo quieren meterme mentiras en la mente, atormentarme. Yo ya sé todo eso, ya lo sabemos. Amén. Pero dice Yeshua: yo te he dado autoridad, yo te he dado potestad. Bendito es el Eterno. Bueno, déselo. ¡Vete! Aquí terminamos. Pues hermanos, hermanas, esta es una palabra poderosa. Usted debe de conocer como nosotros quiénes somos en el Eterno. Y saber que hemos sido redimidos, rescatados de esa vana manera de vivir. Amén. No importa si el ataque del diablo fue por causa de generaciones pasadas, eso se deshace. Para esto apareció Yeshua.
No importa si son enfermedades por cualquier otra cosa que te hayan llegado por causa del diablo, esas se rompen, se deshacen, se destruyen. No importa si te ha venido pobreza, ya está deshecha, esa es una maldición y Yeshua ya pagó por todas esas maldiciones. Para esto apareció Yeshua, para deshacer las obras del diablo. Grábese bien eso en la cabeza. Así que las obras del diablo no pueden prevalecer, así como no prevaleció el demonio. El ángel de Saúl no prevaleció contra Jacob, así no va a prevalecer contra usted. Usted va a prevalecer contra el ángel y lo va a hacer llorar. Es decir, el ángel, el demonio tiene que reconocer que usted es un hijo del Eterno, que ha sido redimido, como dice el título de esta enseñanza, redimidos o rescatados con sangre. Se pagó un precio, la sangre de Yeshua, para ser libres totalmente y darnos autoridad. El Señor les bendiga allá en las naciones. Akadosh Baruj Hu sea con todos ustedes. Bendito sea el Señor, que todas las naciones entendamos esta revelación, para que el diablo ya no tome ventaja sobre ustedes, sobre nosotros, sino que usted ahora venza al enemigo, prevalezca sobre él, domine, porque usted, dice la palabra, domina en medio de sus enemigos. El Señor les bendiga, amén y amén.